Para realizar una simulación de emisores de partículas, en primer lugar lo que tenemos que hacer es irnos al lugar donde creamos las primitivas, irnos a sistemas de partículas y dentro de sistemas de partículas marcar la matriz P o el P-array. Dibujamos este P-array por aquí en medio. Fijaos que es un objeto de aquellos que aparece en la pantalla pero después dentro del render no aparecerá, y nos vamos a dibujar un objeto, el que sea, en este caso por ejemplo una caja, y dentro de esta caja haremos que una de las caras sea el emisor de partículas. Hacemos la caja, aplicamos un modificador de seleccionar malla y seleccionamos por ejemplo la cara de arriba de la caja. Volvemos a seleccionar la matriz P y en el apartado de modificaciones, donde tenemos los parámetros, marcamos que utilice solo los objetos subseleccionados y hacemos un clic al pick object y marcamos la caja. Esto lo que hará es que la caja no emita partículas por todos lados, sino simplemente por la cara que hemos marcado. Ahora mismo ya si movemos la barra de los fotogramas hacia adelante, veremos cómo va emitiendo esas partículas. Y si ahora modificaremos el tipo de partículas y la velocidad y la cantidad a la que salen. En primer lugar, le diremos que en generación de partículas le diremos que nos salgan, por ejemplo, con un grado de 45, un ángulo de 30 grados, por ejemplo, para que nos salgan dispersadas y que esté emitiendo partículas desde el fotograma 0 hasta el fotograma 100, y que la vida de estas partículas sean, por ejemplo, 75 fotogramas. Es decir, que a partir del fotograma 75 se irán muriendo. Y el número de partículas, pues por ejemplo, le pondremos 100. Fijaos que ahora cuando mueva la barra, el número de partículas que sale es bastante más grande, el ángulo del cono en el que se emiten es más grande que el anterior, ¿vale? Y la vida son de 100 fotogramas aproximadamente. Bueno, una vez que ya tenemos el emisor de partículas activado y está emitiendo partículas, lo vamos a girarlo un poco para que emita partículas en una dirección concreta, y lo que vamos a hacer es aplicar en este caso fuerzas de la fuerza de la gravedad. Para ello nos vamos a la sección de limitadores y de fuerzas, hacemos un clic aquí, elegimos fuerzas, y dentro de fuerzas, aparte de viento y push y vortex, pues tenemos por ejemplo la gravedad. Pintamos una gravedad que marque hacia abajo, y ahora mismo fijaos que la gravedad aún no afecta al objeto. Lo que tenemos que hacer es enlazarla jerárquicamente. Pulsando este botón de aquí, enlazamos la gravedad con el emisor de partículas. Entonces ahora esta gravedad sí que afecta a nuestras partículas y caen hacia abajo. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es conectar un deflector a este emisor. Un deflector puede ser, por ejemplo, pues un plano dibujado aquí, un plano invisible. Tanto la gravedad como el emisor de partículas son invisibles de cara al render. Podemos girar un poco y por último lo enlazo, este deflector, con el emisor de partículas. Y ahora lo que tendremos es que las partículas salen, caen por culpa de la gravedad y rebotan en nuestra. Fijaos que si hacemos un render, por ejemplo, ahora mismo de este fotograma, abrimos la ventana de render y le decimos que nos haga un fotograma. Fijaos que ahora mismo vemos las partículas como unos pequeños puntitos, que no está mal, es una buena forma de ver las partículas. Pero por ejemplo, si lo que queremos es, si nos acercamos veremos que son triangulitos. Si lo que queremos es simular, por ejemplo, agua, fuego o algo por el estilo, lo que tendremos que hacer es crear un mapa, una textura especial para estas partículas y aplicársela. Para ello vamos en primer lugar a seleccionar el emisor y controlar el tipo de partículas que se emiten. Para ello me vengo a la matriz P y aquí debajo, donde tenemos el tipo de partículas, le vamos a decir que son partículas especiales. Partículas especiales son partículas que son cuadrados, son cuadros, y que me va a servir en este caso, son cuadrados, son facetas, van a servir en este caso para aplicarles un mapa, ¿vale? Abrimos el mapeado de texturas, hacemos un mapa, por ejemplo, de color azul, ¿vale? Pero este mapa, en este caso, vamos a hacer un color azul, pero con un degradado radial. Es decir, que en el centro de la textura se verá el color y en los alrededores no veremos el color. Marcamos gradient
y más abajo marcamos que sea un gradiente radial y le ponemos el color azul que queríamos darle. Vuelvo hacia atrás, aquí tenemos la partícula hecha, le decimos que sea de 2 caras y que se fuerce el mapeado para que cada uno de los cuadros tenga ese mapeado, y también aplicamos el mismo gradiente radial a la opacidad. Bueno, pues en un principio ya lo tenemos. Ahora solo nos quedaría marcar el emisor y aplicarle la textura. Con lo cual tendremos que cuando hagamos el render se nos verá ese mapa de partículas azules con forma redonda. Vamos a acercarnos, hacemos el render, esas pequeñas partículas azules. Si además queremos acabar de controlar, por ejemplo, si fuera agua, lo que podemos hacer es activarle el desenfoque de movimiento. Marcamos el objeto y hacemos botón derecho propiedades, y dentro de las propiedades activamos el motion blur, el desenfoque de movimiento. Entonces ahora cuando hagamos un render se procesan las partículas y después se hace un suavizado como si fueran partículas en movimiento.